poquito, para recordar rápidamente, vamos a hablar de los riñones, ¿no? En cuanto a sus características macroscópicas. Cuando cortamos el riñón por la mitad, tiene lo que se llama la corteza en la parte más externa, en la parte más interna tiene la médula. A su vez la médula tiene unas zonas mucho más oscuras que se llaman las pirámides renales y una zona mucho más clara que son las columnas renales. Ya en este esquema nos vamos a hablar de la estructura más importante del riñón, que es la nefrona o nefrón, y comprende el corpúsculo renal, los tubos proximal, el asa de Henle y el tubo distal. El tubo colector no forma parte de la nefrona. El tubo colector, la nefrona más el tubo colector forma lo que se llama el túbulo urinífero. Igualmente vamos a mencionar un término que se refiere a un lobulillo renal. Un lobulillo renal son todas las nefronas que se desembocan en un conducto colector, como estamos viendo acá. Con relación al corpúsculo renal, vemos que tiene dos componentes. Uno es el glomérulo, otro es la cápsula de Bowman. Entre los dos hay un espacio, es el espacio urinario o el espacio de Bowman. Vemos la microscopía electrónica, donde se ve claramente el corpúsculo renal formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman. En este esquema podemos ver mucho más claramente lo que es la cápsula de Bowman, que tiene una hoja parietal y una hoja visceral, lo que vemos es de color amarillo. Ya más internamente está el glomérulo. Tiene un polo vascular y un polo urinario. Si tomamos un pedazo de la parte más grande, vemos que la hoja visceral está formada por una célula que se llama el podocito. El podocito tiene sus prolongaciones primarias y secundarias. Las secundarias, o llamados pedícelos, son los que son los únicos que entran en contacto con el capilar glomerular. Como ven ustedes acá, existe un espacio entre dos pedícelos. A ese espacio se le llama la hendidura de filtración glomerular. Con relación al capilar glomerular, está formado por capilares sanguíneos del tipo fenestrado, o sea, tienen poros o fenestraciones. Debajo tiene una lámina basal continua. Todo lo que les estoy hablando está puesto acá. En el espacio, en la hendidura de filtración vamos a encontrar proteínas que tienen que ver con la capacidad de filtración que pueda tener el riñón. Acá vemos la microscopía electrónica, donde vemos el podocito, la prolongación primaria, las prolongaciones secundarias o llamados pedícelos. Con relación a la lámina basal glomerular, vamos a ver que desde el punto de vista de microscopía electrónica tiene tres componentes: una lámina densa central y dos láminas claras externa e interna. Cada una de ellas cumple una función importante desde el punto de vista de la filtración glomerular. La lámina densa central es rica en colágeno tipo 4 y esto le da la propiedad de ser una barrera física, es decir, no deja pasar moléculas mayores a 70.000 daltons. Las láminas claras externa e interna son ricas en proteoglucanos, dentro de ellas el heparansulfato. Esta le da la propiedad de ser una barrera de carga, es decir, como los glucosaminoglucanos tienen carga negativa, no permite pasar moléculas de carga negativa, solamente de carga positiva. Entonces la condición previa para que una molécula pueda atravesar la barrera de filtración glomerular es que tenga menos de 70.000 daltons y que tenga carga positiva. Si no cumple los dos requisitos, no atraviesa la molécula. Bueno, eso es lo que está puesto acá. Los componentes de la barrera de filtración glomerular son estos, ¿no? Tenemos el endotelio, la lámina basal glomerular y el podocito en la zona de la hendidura de filtración glomerular. En la parte más interna de los glomérulos vamos a encontrar las células mesangiales. Estos son una especie de pedicitos que producen una matriz mesangial que se llama, una matriz extracelular que se llama mesangio.
Además tienen otras funciones, como ven acá ustedes, sirve de soporte mecánico a los capilares glomerulares, tiene una acción fagocítica, igualmente tiene una actividad contráctil y también secretan prostaglandinas y citoquinas. Acá lo vemos claramente, ¿no?, al mesangio, muy relacionado a los capilares glomerulares, y la microscopía electrónica en esta parte. Vamos a hablar del sistema tubular. Como les decía, la nefrona está formada del tubo proximal, el asa de Hegel y el tubo distal. Existe más o menos el 15% de los glomérulos de las nefronas, que tiene un asa de Hegel muy larga. Eso se llama yuxtamedulares. Y el 85% restante son nefronas corticales que tienen un asa de Hegel bastante corto. Con relación al tubo proximal, lo más importante desde el punto de vista microscópico, tiene una luz estrellada, tiene un citoplasma bien acidófilo, y desde el punto de vista de microscopía electrónica se ha visto que la luz irregular es porque tiene microvellosidades y el citoplasma bien acidófilo porque tiene abundantes mitocondrios. Esto hace que el tubo proximal sea el lugar donde se absorbe la mayor cantidad de agua y de sodio, ¿no? El 80-70% del agua y del sodio se absorbe a nivel del tubo proximal y el 100% de la glucosa y de las proteínas y de los aminoácidos. Con relación al asa de Hegel, desde el punto de vista microscópico, son como si fueran unos capilares sanguíneos, tienen un epitelio plano. Desde el punto de vista de microscopía electrónica podemos ver varios tipos de células dependiendo de cuál tipo de asa de Hegel nos estamos refiriendo, o sea, me refiero a las que estaban en las nefronas yuxtamedulares o en las nefronas corticales. Con relación a la función, a este nivel se absorbe el 15% del agua y el 25% del sodio. La porción descendente es muy permeable al agua y menos permeable a las sales, y al revés, la porción ascendente es muy impermeable al agua y muy permeable a las sales, ¿no? Todo esto hace que a este nivel funcione lo que se llama el mecanismo multiplicador de contracorriente, que tiene que ver la relación que tiene el asa de Hegel con el intersticio y con los vasos rectos. De tal manera que en la parte más distal del asa de Hegel la densidad puede llegar a 1200, o sea, es una orina bien hipertónica, y en la parte más distal puede nuevamente regresar a los 200 o 300. Con relación al tubo distal, es un tubo que también lo encontramos solo a nivel de la corteza. Es un tubo que con relación al proximal es de 7:1, o sea, por cada tubo distal encontramos 7 proximales. Es un tubo que tiene la luz bien delimitada, tiene un citoplasma acidófilo, y eso debido a que a la microscopía electrónica se ha visto que tiene igualmente abundantes mitocondrias, pero ya no presenta microvellosidades, ¿no? Acá estamos viendo un tubo distal si lo comparamos con los tubos proximales que están acá. Con relación a la función, como saben ustedes, el tubo distal es el lugar donde actúa la aldosterona, y cuando actúa la aldosterona se absorbe sodio y cloro y se secreta iones potasio, igualmente se secreta iones hidrógeno. Finalmente, los tubos y conductos colectores, como les mencionaba, no forma parte de la nefrona, sino del túbulo urinífero. Es un tubo que atraviesa toda la corteza y toda la médula, por eso hay porciones corticales, medulares, externa e interna. Desde el punto de vista de microscopía de luz, se ha visto que tiene un citoplasma claro, algunas de ellas y otras un poco más oscuras, pero lo más importante para reconocerlo es la presencia de la membrana intercelular nítida que separa una célula de otra célula. Acá estamos a nivel de la médula, vemos claramente el asa delgada de Hegel. Con relación a la microscopía electrónica se ha visto que hay dos tipos de células, unas que se llaman principales o claras y unas intercaladas oscuras que son alfa y beta. Cada una de ellas, como ven acá ustedes, cumple funciones importantes a nivel del tubo colector, ¿no? Las células principales absorben sodio y agua y secretan potasio. Las intercaladas tienen que ver más con una función importante que tiene el riñón, que es la regulación del balance ácido, del equilibrio ácido-base, como se dice, ¿no? Las alfa secretan hidrógeno y las beta secretan bicarbonato. Recuerden también que la parte de la médula interna,
conducto colector que está en la parte más inferior también concentra la orina, es decir, absorbe agua, ¿no? Y esto gracias a la acción de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a actuar sobre unas acuaporinas llamadas, en este caso el tipo 2, que son las que van a ser reguladas por hormona antidiurética, y estas son las que van a cumplir la función de absorción del agua. Recuerden que cuando hay algún problema relacionado a la hormona antidiurética, una disminución de la secreción de la hormona antidiurética, pues al no estimularse, al no activarse la acuaporina 2, se va a perder grandes cantidades de agua por la orina, y eso se llama la diabetes insípida. ¿Qué pasó? Finalmente, el aparato yuxtaglomerular, como saben ustedes, está formado por las células yuxtaglomerulares, la mácula densa y las células lásico llamadas mesangiales extraglomerulares. Las células yuxtaglomerulares se encuentran en la capa media de la arteriola aferente, ¿no? Las células musculares lisas sufren una modificación, se hacen mucho más redondas y van a producir renina. La mácula densa se encuentra en el tubo distal, es una modificación de las células del tubo distal, ¿no? Se hacen mucho más cilíndricas, mucho más alargadas, con núcleo más ovalado. La función de la mácula densa sería de ser una especie de sensor que mide la concentración de cloruro de sodio cuando la orina pasa por la mácula densa. Y finalmente las células mesangiales extraglomerulares se encuentran en una posición muy importante entre lo que es la mácula densa y las células yuxtaglomerulares. Entonces la función de esta sería la de informar a las células yuxtaglomerulares de la concentración del cloruro de sodio y de esa manera ver si se libera o no se libera renina, ¿no? Entonces de esa manera se pone en función lo que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes, me imagino, ya lo conocen perfectamente. Bueno, finalmente el intersticio renal representa más o menos el 12%, es decir, el tejido conectivo que está entre los tubos, entre los glomérulos. En la corteza es alrededor del 8%, en la médula más o menos el 20%, en promedio es el 12%. Como ven ustedes, está formado por fibroblastos, macrófagos. Hay unas células intersticiales que los podemos encontrar en la corteza, los podemos encontrar en la médula. En la corteza estas producirían la eritropoietina. Esto es reciente, hasta hace poco se decía que eran unas células endoteliales de la zona de lo que es los capilares peritubulares, pero ahora se sabe que son unas células intersticiales corticales las que producen la eritropoietina, y las intersticiales medulares producen una hormona que se llama la medulolipina 1, que es un vasodilatador. Con relación a la circulación renal, igualmente saben ustedes que la arteria renal se divide en una rama anterior y posterior, después forma la arteria interlobular, que es la que estamos viendo acá. Esta forma unas arterias arqueadas o arcuatas, esta forma después unas arterias interlobulares. A partir de ahí se forma la arteriola aferente, se forma el capilar glomerular, sale la arteriola eferente, y de ahí para adelante y es el sistema venoso, que va a variar si estamos en la parte cortical o estamos en la parte yuxtamedular. Bueno, hasta ahí es el resumen, no sé cuánto me habré tomado. Ahora sí, vamos a hablar de patología en sí, y vamos a empezar hablando de las malformaciones congénitas renales. Las malformaciones renales representan más o menos el 10% de todas las malformaciones que existen. Más o menos el 20% produce insuficiencia renal crónica en los niños. Dentro de las más importantes, de las malformaciones más importantes, tenemos la agenesia renal, ¿no? Que puede ser bilateral o unilateral. Ustedes ya se darán cuenta, si es bilateral es incompatible con la vida, pero si es unilateral, o sea, si solo está ausente un riñón, pues sí, la persona puede vivir con un riñón. Como saben ustedes, una persona que le hace un trasplante renal o la persona que dona un riñón, pues se queda al final con un solo riñón. Hay lo que se llaman las hipoplasias renales, que pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Por ejemplo, hay muchas enfermedades crónicas, como la glomerulonefritis crónica, que reduce el tamaño del riñón. Hay lo que se llaman los riñones ectópicos, ¿no? Que no están ubicados en el lugar correspondiente, y los riñones en herradura, que más o menos, tal vez es una de las más frecuentes de todas,
Estas se unen en la parte inferior más o menos en el 90%, ¿no? Acá estamos viendo un riñón de envergadura donde la fusión se produce en la parte inferior. Bueno, vamos a hablar a continuación de las enfermedades renales quísticas. Es todo un grupo de enfermedades, ¿no? Que pueden ser hereditarias, pueden ser del desarrollo o pueden ser adquiridas. Estas enfermedades quísticas son muy importantes por varias razones. Uno, porque al ver la imagen uno puede tener una impresión de que puede ser una cosa maligna, o porque estas pueden causar también a la larga insuficiencia renal crónica. Bueno, esa es la clasificación que ustedes lo tienen en el libro, ¿no? De todas las enfermedades renales quísticas, ¿no? La displasia renal quística, las enfermedades poliquísticas renales que pueden ser dominante o recesiva, las que son dominantes se presentan en el adulto, las que son recesivas en los niños, ¿no? Hay lo que se llaman las enfermedades quísticas medulares, ¿no? El riñón de esponja es uno de ellos. Las enfermedades quísticas renales que puede asociarse a diálisis, ¿no? Hay quistes simples, ¿no? que en realidad no tienen mucha importancia. Hay unos quistes que forman parte de un síndrome de malformaciones, como la esclerosis tuberosa, por ejemplo. Empecemos describiendo alguna de ellas, ¿no? Vamos a hablar de la displasia renal quística, ¿no? Esta es una alteración de la diferenciación del metanefros, ¿no? Del origen embriológico del riñón. Desde el punto de vista histológico vamos a encontrar la persistencia en el riñón de estructuras anormales, ¿no? Vemos cartílago, vemos zona mesínquima indiferenciado, vamos a ver unos conductillos que parecen conductos colectores, ¿no? Y va a haber una organización lobular normal. Puede ser unilateral, puede ser bilateral, ¿no? Y siempre es poliquístico, como vemos acá, ¿no? Y en el caso de los quistes puede estar revestido por un epitelio simple plano. Entonces recuerden bien las características de la displasia renal quística. La enfermedad poliquística renal autosómica dominante, como ven ustedes, es un trastorno hereditario que está formado por múltiples quistes, ¿no? Es muy importante esto, que los quistes tienen diferentes tamaños, ¿no? Y como ven ahí ustedes, puede llevar a la insuficiencia renal más o menos en el 5 al 10% de los casos. A mayor edad la insuficiencia renal es mucho mayor. Bueno, la causa o el origen de esta enfermedad poliquística se debe a mutaciones del gen del PKD1 y del PK2, ¿no? Estos son los iniciales de lo que se llama la enfermedad quística renal, ¿no? En inglés. Bueno, es una enfermedad que mayormente compromete los dos riñones, ¿no? Con la presencia de quistes, están revestidos por un epitelio plano, están llenos de un líquido, ¿no? Que puede ser transparente o puede ser rojo o marrón, ¿no? Recuerden que está asociado a otras patologías, ¿no? Más o menos en un 40% a quistes hepáticos, aneurismas del polígono de Willis también, ¿no? Y prolapso de la válvula mitral. O sea, siempre cuando se llaman enfermedades de este tipo se asocian a otras. Bueno, ese es el mecanismo para explicar cómo se forman estos quistes a partir de las mutaciones del PKD1 y PK2, o llamado también policistina, ¿no? La autosómica recesiva, que mayormente lo vemos en los niños, ¿no? Es igualmente formada por quistes muy pequeños, ¿no? Y en este caso son mucho más uniformes, no son tan irregulares como se ve en el adulto, y simulan o se ve mayormente como que son conductos colectores, ¿no? Son simétricos y la recurrencia es el 25%, y en este caso está relacionado a una proteína normal producida por el gen del PKHD1 o de la fibrocistina, ¿no? Se asocia en este caso a fibrosis hepática congénita. Finalmente, los quistes renales simples, como ven ustedes, pueden ser múltiples, son de diferentes tamaños, ¿no? Pero no tanto como
en una enfermedad renal poliquística. No hay probabilidad de que pueda haber una enfermedad renal crónica, ni tampoco neoplasia, ¿no? Y que puede incrementarse con la edad. Bueno, este es el cuadro final de las otras demás enfermedades quísticas renales que ustedes lo encuentran en el libro, ¿no? Bueno, esta es la parte que corresponde a lo que son las enfermedades, malformaciones congénitas. A continuación vamos a hablar de la patología glomerular, ¿no? Que es un capítulo bastante extenso de lo que es la patología renal. Vamos a ponernos de acuerdo primero en la nomenclatura, ¿no? Las lesiones glomerulares pueden ser focales o pueden ser difusas. Cuando utilizamos estos dos términos se refiere a todo el riñón, ¿no? Más o menos se habla de focales cuanto menos del 50% de toda la población glomerular del riñón son afectados. Y cuando hablamos de una enfermedad difusa, cuando es más del 50% los glomérulos afectados. Cuando ya hablamos de un solo glomérulo, ¿no? Hablamos de dos términos, segmental o global. Segmental se refiere que solamente se compromete una parte del glomérulo, y global se refiere a que se afecta todo el glomérulo. Entonces puede haber glomerulonefritis difusa segmentaria, por ejemplo, o puede haber focales y globales, por decirlo, ¿no? Entonces recuerden que la terminología es diferente. Hay algunos estudios que nos ayudan, aparte de la biopsia renal y aparte de la coloración normal que se hace al riñón, para complementar el estudio y para clasificarlo mucho mejor las enfermedades glomerulares. Una de ellas es la inmunofluorescencia, se puede llegar también a la microscopía electrónica, por supuesto, ¿no? Es para buscar la presencia de inmunoglobulinas, ¿no? Sobre todo de G y M, inmunoglobulina A o complemento, ¿no? Y dependiendo del patrón que presente, puede ser patrón lineal o patrón granular o patrón lineal, vamos a ver a cuál de las patologías se acerca más. Es un examen prácticamente complementario, obligatorio, para llegar claramente al diagnóstico, ¿no? Y vamos a ver que los depósitos pueden estar dentro de la membrana basal, puede estar debajo de la membrana basal o puede estar por encima de la membrana basal. Vamos a hablar de la patogenia de la lesión glomerular, ¿no? Los mecanismos pueden ser varios, ¿no? Para que se produzca una lesión glomerular, pueden ser lesiones inflamatorias, pueden ser lesiones inmunológicas, ¿no? Y dependiendo de eso vamos a ver que incluso pueden ser primarias, pueden ser secundarias, ¿no? Pero mayormente los tipos de lesión, el grado de injuria que pueden presentar están relacionados a tratamiento de complejos inmunes circulantes, ¿no? de alguna otra enfermedad inmunológica, ¿no? Y los complejos inmunoanticuerpos van a ir a depositarse a los riñones, específicamente a los glomérulos, o formación de complejos inmunes in situ, o sea, el mismo riñón. También puede haber un mecanismo de activación de la vía alterna del complemento y también puede haber casos de lesiones glomerulares por procesos mediados celularmente, es decir, con intervención de las células T, ¿no? Este es un mecanismo entonces de lo que estamos mencionando, ¿no? Por activación in situ, por depósito de complejos circulantes o por activación de linfocitos T, ¿no? Que al final van a producir lesiones de tipo inflamatorio en los glomérulos, ¿no? Y va a haber, bien sea con activación o no de complemento. Bueno, esto igualmente nos habla de los tipos de lesión que les he mencionado, ¿no? Y los ejemplos ya en este caso de cada uno de ellos, ¿no? En este caso por depósitos de anticuerpos que pueden ser in situ o intrínsecos o plantados también como se llama, o circulantes. Dependiendo de eso vamos a ver con relación a antígenos intrínsecos, ¿no? Varios tipos de enfermedades, igualmente con antígenos plantados, o sea que viene de otro lugar, un grupo de enfermedades, y por complejos inmunocirculantes igualmente, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿no? Con relación al correlato clínico patológico, ustedes esto lo van a ver mucho mejor cuando vean la parte clínica, ¿no?
vamos a ver que muchas de las enfermedades renales se presentan debido a, o se agrupan en síndromes, ¿no? Que pueden ser nefrótico, nefrítico, pueden ser relacionados a cuadros hipertensivos, a infecciones del tracto urinario o a falla renal, ¿no? Y esto va a variar, ¿no? La respuesta va a variar dependiendo del tipo de lesión. Igualmente, los síndromes clínicos pueden estar asociados a diferentes patrones histopatológicos, ¿no? De la misma manera a un solo patrón histopatológico, ¿no? Que puede estar también unido a más de un síndrome clínico. Los síndromes glomerulares son entonces estos, ¿no? Síndromes nefríticos agudos, como saben ustedes. Una característica muy propia del síndrome nefrítico agudo es que curse con hipertensión y con hematuria, ¿no? Como características más importantes, también muchos de ellos llevan a cuadros de hiperazoemia, ¿no? El edema no es tan característico. La glomerulonefritis rápidamente progresiva también es un síndrome glomerular que va a llevar a una insuficiencia renal aguda. El síndrome nefrótico, como saben ustedes, cursa mayormente con proteinuria, ¿no? Y con edema y con hiperlipidemia también. La insuficiencia renal crónica es la que va a llevar a la hiperazoemia, ¿no? Que va a llevar a la uremia posterior. Y puede haber síndromes, bien sea de proteinuria solamente o de hematuria, incluso de tipo asintomático. Vamos a ver las clasificaciones de las enfermedades glomerulares, ¿no? Puede ser una clasificación inmunológica, histológica y clínica. Desde el punto de vista inmunológico está relacionado a la lesión, ¿no? A la patogenia, ¿no? Puede ser por inmunocomplejos, como le estaba mencionando. Por inmunocomplejos circulantes tenemos la nefropatía IgA, que es la enfermedad de Berger, la púrpura de Heno-Scheulen, la nefritis lúpica, la endocarditis bacteriana pueden ser relacionados a inmunocomplejos circulantes. Hay inmunocomplejos in situ, la glomerulonefritis postestreptocócica y la membranosa. Hay enfermedades por antimembrana basal glomerular, el síndrome de Gutt-Pastur, después de la glomerulonefritis rápidamente progresiva idiopática, y por enfermedades mediadas por células, ¿no? Relacionadas a linfocitos T, vamos a ver la de cambios mínimos y la focal y segmentaria. Desde el punto de vista histológico, vamos a ver que hay glomerulonefritis idiopáticas o primarias, ¿no? Vamos a ver, obviamente que son varios, por cambios mínimos, focal y segmentario, mesangia proliferativa por IgA, mesangia proliferativa con IgM, las agudas proliferativas, las membranoproliferativas, las membranosas, las con células en semiluna o rápidamente progresiva, también como se le llama, las glomerulosclerosis crónicas, los síndromes glomerulares, o sea, la clasificación clínica, lo que habíamos mencionado, ¿no? Síndrome nefrótico, nefrítico, rápidamente progresiva y las glomerulonefritis crónicas. Bueno, vamos a hablar de algunos de ellos. El síndrome nefrótico, para hablar de síndrome nefrótico, como saben ustedes, tenemos que hablar de una proteinuria mayor de 3 a 3.5 gramos en 24 horas. Tiene que haber hipoalbuminemia, tiene que haber edemas y hiperlipidemia, ¿no? Esto está muy relacionado a una alteración en la permeabilidad de la membrana glomerular, ¿no? O por daños estructurales en la misma el mismo capilar, que la consecuencia final va a ser la pérdida de las cargas negativas. En cuanto a las atiopatogenias, puede ser por glomerulopatías idiopáticas o puede ser secundarias, ¿no? Puede haber síndrome nefrótico en cualquiera de las dos. Dentro de las secundarias, el lupus, la amiloidosis cursan con síndrome nefrótico, en algunos tipos de lupus, de nefritis lúpica que vamos a ver al final. Las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus cursa con síndrome nefrótico, en algunos casos las neoplasias por fármacos o por infecciones. Este es un cuadro que nos explica la fisiopatología, ¿no? del daño a nivel de la permeabilidad glomerular, ¿no? Que va a llevar a la proteinuria, esto va a llevar a la albuminuria, esto igualmente a la hipoalbuminemia, y como saben ustedes, cuando bajan los niveles de albúmina se altera la presión ocótica y por lo tanto va a haber edema, ¿no? Es un mecanismo. El otro mecanismo es por inhibidores de la coagulación, ¿no? Que va a llevar a la hipercoagulabilidad, a la tromboembolia
aumento de la síntesis de proteica de procoagulantes, ¿no? Y la otra es a través de las infecciones. Recuerden que la hipoaluminemia puede llevar a la malnutrición, ¿no? Esto igualmente explica cómo es la formación del edema, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico. Con relación al síndrome nefrítico, como les dije, cursa con hematuria, ¿no? Vamos a encontrar cilindros hemáticos. Es muy importante que ustedes recuerden cuando un paciente tiene una hematuria, desde la prueba más simple, que es la de los 3 vasos, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Dependiendo de cuando una persona orina cuál vaso tiene hematuria, uno puede decir si la hematuria es glomerular, es renal, o es a nivel del sistema de lo que es las vías urinarias, ¿no? Cursa con insuficiencia renal, con proteinuria moderada, pero no es muy característico. La insuficiencia renal sí, la hipertensión y el edema también, dependiendo del grado de proteinuria, pero no sin llegar al síndrome nefrótico, ¿no? ¿Cuáles tipos de glomerulonefritis pueden cursar con síndrome nefrítico? Es muy importante que recuerden, ¿no? La glomerulonefritis dentro de las idiopáticas tenemos la aguda proliferativa, las mesangioproliferativas, las membranoproliferativas. Dentro de las glomerulonefritis infecciosas, la postestreptocócica cursa con síndrome nefrítico, la que es causada por endocarditis bacteriana, por hepatitis B, hepatitis C, asociadas a las enfermedades sistémicas como el lupus, ¿no? la vasculitis, carcinomas, linfomas por fármacos. Igualmente, la fisiopatología de cómo se produce la lesión, ¿no? Al producirse la inflamación del glomérulo, va a haber daño capilar, va a llevar a la hematuria. Al alterarse la carga aniónica, ¿no? a nivel de la membrana, va a llevar a la proteinuria. La hipercelularidad glomerular va a disminuir el filtrado glomerular y puede llevar a la oliguria o a la asemia. Lo mismo, ¿no? El daño por causas, en este caso inmunológicas, lleva hematuria, uremia, proteinuria, ¿no? y el daño a este nivel que puede llevar a edema e hipertensión. Otra manera de clasificar las glomerulopatías dentro de las primarias es si tiene cambios proliferativos o no tiene cambios proliferativos. Es decir, si vamos a encontrar dentro de los glomérulos una mayor celularidad o no. Dentro de los proliferativos están las nefropatías por inmunoglobulina A, IgM, mesangioproliferativas, las crescénticas y las membranoproliferativas. Dentro de las no proliferativas, la enfermedad de cambios mínimos, la enfermedad de la membrana basal, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y las glomerulopatías membranosas. Dentro de las secundarias igualmente vamos a ver si son proliferativos o no proliferativos. Dentro de los proliferativos el lupus, las vasculitis, las postestreptocócicas y los relacionados hepatitis B y hepatitis C. Las no proliferativas, la diabetes mellitus, la amiloidosis, las nefropatías de cadena liviana, el VIH, las paraneoplásicas y los fármacos. Dentro de las clasificaciones de las primarias y las secundarias igualmente, ¿no? Las primarias son las agudas, difusas, ¿no? Las glomerulonefritis agudas, las postestreptocócicas, las rápidamente progresivas, las membranosas, las de cambios mínimos, la focal y segmentaria, ¿no? Dentro de las secundarias relacionados a enfermedades, ¿no? Como el lupus, la diabetes, la amiloidosis, ¿no? Scheulen, bacterias, ¿no? Algunas hereditarias como el síndrome de Alport, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un examen muy importante, ¿no? que se tiene, en algunos casos hay que llegar a hacer una biopsia renal, ¿no? Para diagnosticar el tipo de enfermedad, si es primaria o secundaria. Y también lo más importante para ver el estadiaje y la graduación, por ejemplo, en el caso del lupus, ¿no? Cuando ve un pedazo de biopsia renal, uno tiene que ver la cantidad de glomérulos que tiene y en cada glomérulo buscar la celularidad, ver cómo está el mesangio, cómo están las membranas, ¿no? Y si hay presencia de complejos. A nivel del intersticio, igualmente ver si hay edema, hay fibrosis, hay infiltrado inflamatorio.
A nivel de los vasos, daño a nivel de la pared de los vasos por depósitos hialinos, ¿no? O incluso por necrosis fibrinoide, o en algunos casos para descartar también sería amiloidosis. A nivel de los túbulos, ver la integridad, si hay atrofia, si dilatación de los túbulos, ¿no? Y finalmente los estudios de inmunofluorescencia que los estaba diciendo para ver si hay complejos inmunes. Bueno, hasta ahí la parte introductoria de todo lo que es enfermedades glomerulares. Vamos a empezar describiendo algunas enfermedades, ¿no?, más importantes, probablemente no todos. Y en el seminario les he puesto para que hablen de lo que es las glomerulopatías primarias nada más, ¿no?, para que tal vez lo hablen más claramente, más ampliamente, perdón. Bueno, la enfermedad por cambios mínimos es llamada también nefrosis lipoidea, ¿no? Es una enfermedad que afecta a las células, al pedicelo, es decir, afecta a los porocitos, ¿no? No así a la membrana, a la lámina basal glomerular, ¿no? Es un síndrome, cursa con síndrome nefrótico, es más frecuente en niños, ¿no? No lleva a la insuficiencia renal, ¿no?, función renal normal, mejora fácilmente con los corticoides, ¿no? Y con relación a su patogenia, si es cierto es desconocida, pero hay ya evidencias que dicen que podría tratarse de un desorden inmunológico relacionado a linfocitos T, ¿no? Bueno, desde el punto de vista patológico, nosotros a la microscopía óptica vamos a ver glomérulos normales, ¿no? Es lo característico de la enfermedad de cambios mínimos. A la microscopía de luz no vamos a encontrar ningún tipo de anormalidad. A la inmunofluorescencia igualmente no vamos a ver depósitos, ¿no? En algunos casos pueden ver IgM con o sin complemento C3, ¿no? Pero el diagnóstico lo va a hacer en la microscopía electrónica, ¿no? En la microscopía electrónica lo que vamos a ver es la fusión de los podocitos, como ven acá. Normalmente los podocitos, veían ustedes, los pedícelos estaban separados, había una hendidura de filtración. En este caso está completamente pegado, ¿no?, a la lámina basal glomerular. A nivel de los túbulos podemos ver algunos depósitos de lípidos, ¿no? Acá lo vemos un poquito mejor. Miren ustedes, este es el capilar glomerular, acá hay otro capilar. Y miren ustedes cómo los procesos en pie, los podocitos, están completamente adheridos a la lámina basal glomerular. Este cambio simple hace que los niños tengan síndrome nefrótico. La otra patología también que cursa con síndrome nefrótico y desde el punto de vista clínico es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces acá se va a acordar de los dos términos que hablábamos, ¿no?, focal y segmentaria. Entonces cursa con síndrome nefrótico, puede cursar o no con hematuria, ¿no? Puede llevar a la insuficiencia renal, recuerden, a diferencia de los cambios mínimos, ¿no? ¿Cuál es lo característico? La presencia de depósitos hialinos, o hialinosis o esclerosis de tipo focal solamente en una parte del riñón, ¿no? O solamente en algunos riñones, perdón, y después en una parte de los glomérulos, ¿no? Por eso se llama focal y segmental, ¿no? Hay desde el punto de vista de inmunofluorescencia hay depósitos de inmunoglobulina M, ¿no?, y C3, ¿no? Desde el punto de vista de microscopía electrónica se va a ver la función también de los procesos en pie, o sea, de los podocitos, pero en este caso con una lesión mayor, que es el desprendimiento focal de los podocitos y la denudación de la membrana basal glomerular, ¿no? Eso lo vemos acá mucho más claramente, eso es lo normal, ¿no? Y como en el caso de la glomerulosclerosis focal y segmentaria vamos a ver la fusión de los podocitos y el desprendimiento en parte de la lámina basal. Entonces, desde el punto de vista patológico, las lesiones son focales, ¿no?, más en los glomérulos yuxtamedulares, ¿no? El depósito, como ven acá ustedes, que es una coloración de Mallory para ver el colágeno que se ve de color azul. Vemos que están más ubicados en el polo vascular, ¿no? Son depósitos segmentales, ¿no? Puede haber fibrosis intersticial a nivel de los túbulos, ¿no? Bueno, acá algunas otras imágenes van de lo que se llama la glomerulosclerosis focal y segmental.
Igualmente acá, con esta coloración de Mallory, que se ve claramente la esclerosis y la hialinosis que estamos viendo acá. Vamos a hablar ahora de otra glomerulonefritis difusa y aguda, llamado también post-estreptocócica. Desde el punto de vista clínico, esta es una glomerulonefritis que requiere de una infección previa por estreptococo beta hemolítico, es más frecuente en los niños, ¿no? Y cursan con síndrome nefrítico agudo, con hipertensión, azoemia y oliguria, ¿no? Es una enfermedad bastante aguda. Desde el punto de vista microscópico, vamos a ver que hay un compromiso renal difuso, ¿no? Hay una hiperplasia mesangial y endotelial, ¿no? Con abundantes polimorfonucleares ocasionales crecientes celulares, como vemos acá. En la microscopía electrónica vemos estos depósitos subepiteliales, ¿no? Que se llaman jorobas, ¿no? Es muy característico de esta glomerulonefritis postestreptocócica la presencia de las jorobas, ¿no? Desde el punto de vista de inmunofluorescencia vamos a ver los depósitos granulares, ¿no? De IgG, IgM, ¿no? Desde el punto de vista del laboratorio nos puede ayudar muchísimo el hallazgo de disminución de complemento y altos títulos de antiestreptolicina O, ¿no? Como diagnóstico de que previamente hubo una enfermedad por estreptococo. Entonces, suele aparecer después de 1 a 4 semanas de la afección de la faringe o de la piel, ¿no? Después de una infección estreptocócica. Afecta a niños de más de 6 a 10 años y solo algunas cepas son nefrogénicas o nefritogénicas, como dice acá, ¿no? Los beta-hemolíticos del grupo A, que pueden ser nefrotogénicas, el 90% aproximadamente son el tipo 12, 4 y 1. Recuerden que los estreptococos beta-hemolíticos, algunos serotipos, también producen fiebre reumática, ¿no es cierto? Entonces, esos son de otro tipo de otros serotipos. Bueno, ¿qué nos llama la atención? Primero que los glomérulos son bastante grandes y que vemos más, que son muy celulares, ¿no? Hipercelularidad, ¿no? Es lo característico, ¿no? Con un patrón lobular, ¿no? La hipercelularidad puede ser mesangial y endotelial, ¿no? Con una disminución de la luz capilar, casi no vemos la luz capilar, ¿no? Otra característica son los leucocitos extracapilares incrementados, o sea, la presencia de leucocitos, de neutrófilos, ¿no? Fuera de los vasos, en la fase exudativa sobre todo, edema intersticial por presencia de polimorfonucleares, ¿no? Las crecientes epiteliales que les mencionaba, ¿no? Y puede haber una recuperación completa posteriormente, ¿no? Bueno, es lo característico de la glomerulonefritis postestreptocócica. Ahora vamos a hablar de la glomerulonefritis membranosa. Recuerden que esta es no proliferativa y cursa mayormente con síndrome nefrótico, ¿no? Si yo les digo 3 causas de síndrome nefrótico o cuál es la causa más importante de síndrome nefrótico en un niño, ¿cuál me responde? A cambios mínimos, ¿no es cierto? Ahora, si yo les pregunto cuál es la causa más importante de síndrome nefrótico en un adulto, la membranosa, ¿no? La glomerulonefritis membranosa. Estas son más resistentes a los esteroides. Desde el punto de vista de la microscopía electrónica, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? Vemos estas especies de asas de alambre, unos capilares bastante rígidos, ¿no? De la membrana de estos por depósitos subepiteliales en este caso, ¿no? Que se ve de un color rojo con la coloración tricrómica, esto no es una coloración tricrómica. Entonces, desde el punto de vista de microscopía electrónica, ¿qué es lo que vamos a ver? Depósitos subepiteliales, dependiendo del tipo de glomerulonefritis membranosa, del tipo 1, 2 o 3, ¿no? Esas proyecciones que se llaman space, como unas prolongaciones igualmente, ¿no? Que vamos a ver, y vamos a ver que hay varios tipos en un siguiente cuadro, ¿no? Igualmente va a haber depósitos de tipo granular en este caso, ¿no? De inmunoglobulina. Entonces, la clasificación es esta, 1, 2, 3, 4, desde el punto de vista romano, ¿no? Ahora, en cuanto a la etiología, recuerden que puede ser idiopática o primaria, ¿no? La causa no se conoce. En este caso hay complejos inmunes, ¿no? En la región subepitelial.
Recuerden que esto es por antígenos plantados, ¿no? o extrínsecos circulantes. Entonces, el tipo primario idiopático es el más frecuente, y los secundarios, miren ustedes la relación de los glomerulonefritis membranosas secundarias, puede ser incluso por neoplasias, puede ser por infecciones, puede ser por drogas, ¿no? El oro puede producir el captopril, que es un medicamento, ¿no? Puede producir, incluso los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir glomerulonefritis membranosa. Toxinas como el mercurio, ¿no? Metales pesados, recuerden que una intoxicación por mercurio puede producir también daño a nivel de los túbulos, que lo vamos a ver en la siguiente clase. O puede ser autoinmunes, ¿no? La artritis, la enfermedad de Hashimoto, miastenia gravis, el lupus eritematoso cursa con glomerulonefritis membranosa. Un tipo de nefritis lúpica, ¿no? Entonces los hallazgos microscópicos ligeramente agrandados, ¿no? La pared de los capilares está ensanchado, engrosado, ¿no? La presencia de los spikes, ¿no? La fibrosis intersticial y atrofia tubular en el caso de los túbulos, ¿no? En cuanto a la parte clínica, 10% de los casos cursan con síndrome nefrótico en niños y el 25% en adultos, ¿no? Mayormente, ¿no? A los 10 a 15 años puede llevar a la insuficiencia renal crónica, ¿no? El otro 10% puede remitir o presenta proteinuria leve, ¿no? La mitad puede llevar a la falla renal y la otra mitad puede recuperarse, ¿no? Estos son los diferentes tipos, ¿no? Los depósitos y cómo poco a poco la membrana se va engrosando cada vez más, ¿no? Bueno, hablemos ahora del otro tipo, la glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿no? Este es un tipo que cursa mayormente con, si bien cierto, cursa con síndrome nefrítico, un 5 o 10%, pero cursa mayormente con síndrome nefrítico, ¿no? Igualmente yo les digo 3 ejemplos de glomerulonefritis que cursan con síndrome nefrótico, o 3 ejemplos de glomerulonefritis que cursan con síndrome nefrítico, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes? Desde el punto de vista de microscopía óptica, una característica muy propia de esta glomerulonefritis membrana proliferativa es el doble contorno de la membrana basal. El doble contorno, lo vamos a ver ahora en las imágenes, ¿no? Hay un incremento de la celularidad igualmente, también de la matriz mesangial, ¿no? Hay presencia de crecientes celulares igualmente, ¿no? A la microscopía electrónica, lo vamos a ver este doble contorno, hay una interposición mesangial en doble contorno, ¿no? Con depósitos subendoteliales y crecientes, ¿no? La inmunofluorescencia igualmente vamos a ver depósitos regulares de C3, ¿no? Mayormente periféricos. Sigamos viendo todavía algunas imágenes de microscopía de luz, ¿no? Agrandamiento del glomérulo, ¿no? Va a haber un ensanchamiento de la parte mesangial, ¿no? Puede haber leucocitos, va a haber un engrasamiento de la pared de los capilares glomerulares debido a un doble contorno. No sé si en esta imagen u otra se ve como unas dobles rayitas por ahí, ¿no? Ya puede haber también medias lunas, pero mucho más raras. Recuerden que eso es más frecuente en otra patología. Acá vemos, ¿no? Con mayor celularidad, pero acá sí vemos con esta coloración especial el doble contorno, ¿no? Y la microscopía electrónica nos muestra la interposición, ¿no? Entre la membrana basal, ¿no? Como que se estuviera separando en dos. Característico de la glomerulonefritis membrano proliferativa. Estoy diciendo para que ustedes recuerden, si es que yo les pongo una historia clínica, un cuadro clínico, ¿no? Y les digo, los hallazgos en microscopía electrónica, en microscopía de luz son estos. ¿Cuál es el diagnóstico? No desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista histológico, histopatológico, ustedes puedan decir es tal tipo de glomerulonefritis, ¿no? Bueno, estos son los tipos también, ¿no? Hay 3 subtipos a la microscopía electrónica, como ven acá está el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? El tipo 1 es el más común, ¿no? Tiene un patrón lobular, hay hipercelularidad mesangial. La microscopía electrónica nos va a mostrar depósitos subendoteliales, en este caso, subendoteliados, ¿no? Electrodensos igualmente. Hay una fluorescencia y un patrón granular. El tipo 2 cursa con depósitos densos intramembranosos, de la que produce el doble contorno, ¿no? Igualmente hay a la inmunofluorescencia complemento.
Y el tipo 2 dice que es un hallazgo del tipo 1 más depósitos subepiteliales, ¿no? Con ruptura y duplicación de la membrana basal glomerular. Bueno, entonces ese es uno. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de glomerulopatías secundarias, ¿no? Vamos a hablar de la nefropatía lúpica, de la nefropatía diabética y de la amiloidosis. La nefropatía lúpica, como saben ustedes, es una enfermedad multisistémica, ¿no? Donde el compromiso renal puede llegar hasta el 50-70% de los pacientes, ¿no? Esto tiene que ver probablemente con la evolución de la enfermedad, ¿no? Puede cursar igualmente con síndrome nefrótico o nefrítico, ¿no? O por proteinuria leve, ¿no? A la microscopía electrónica podemos encontrar, óptica, pueden encontrar glomérulos normales, dependiendo del estadio de la enfermedad. Podemos encontrar hipercelularidad, segmental o global, asas de alambre, trombos, necrosis, cardiorexis, cuerpos hematoxilínicos. Todo esto son características para llegar al diagnóstico de nefritis lúpica y también para hacer el estadiar, ¿no? A la microscopía electrónica vamos a encontrar depósitos mesangiales, subendoteliales, subepiteliales, intramembranosos, ¿no? Y la inmunofluorescencia definitivamente es positiva, ¿no? En cuanto a la etiología patogénesis, ¿no? Recuerden que son por complejos inmunes, ¿no? Circulantes, ¿no? Ahora también puede ser por in situ en algunos casos, ¿no? O puede ser por ambos mecanismos, ¿no? Y en este caso es importante hacer la biopsia renal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista patológico, los hallazgos, dependiendo, como digo, del estadio, va a variar un poco, ¿no? Pero estos son los hallazgos, o sea, las características que debemos encontrar nosotros, ¿no? Asa de alambre es una característica que es un engrosamiento de la membrana basal causada por depósitos subendoteliales, ¿no? Los trombos hialinos es un hallazgo igualmente que se encuentra en nefritis lúpica, ¿no? que son por depósitos en la luz capilar. Los cuerpos hematoxilínicos son estructuras amorfas, violáceas, ¿no? Muy parecido a lo que es el fenómeno LD. La extravasación de fibrina va a llevar a la formación de crecientes también, que puede ir después a la fibrosis. La clasificación de la OMS con relación a la nefritis lúpica es esta, ¿no? La clase 1 nos habla de normal a la microscopía óptica, a la electrónica y a la inmunofluorescencia. La clase 2 es compromiso mesangial sin aumento de la celularidad, ¿no? Clase 3 es una glomerulonefritis proliferativa focal y segmentaria. La clase 4 es una glomerulonefritis proliferativa ya difusa. La clase 5 puede cursar como una glomerulonefritis membranosa, ¿no? Que puede ser pura, o sea, mayormente cursa con síndrome nefrótico, puede ser con compromiso mesangial, con proliferativa focal o proliferativa difusa. Y la 6 ya es la terminal, ¿no? Cursa ya con esclerosis crónica, ¿no? Bueno, cuando uno hace una biopsia renal en estos pacientes, tiene que tener todos estos criterios de actividad, encontrar cada uno de estos criterios, ¿no? Y de acuerdo a eso uno le da un puntaje, ¿no? Se encuentra uno va de 0 a 3, ¿no? Cada una de estas lesiones, ¿no? Multiplicados por 2 en algunos casos, y criterios de cronicidad igualmente. Si encuentro esto, ya me dice única. Entonces al final yo digo, este paciente tiene tal estadio, tal tipo de enfermedad lúpica y pues uno ve el pronóstico también en este caso, ¿no? Vamos a hablar de la glomerulosclerosis diabética. Recuerden que la nefropatía diabética, o sea, la enfermedad renal diabética, una de ellas es la glomerulosclerosis diabética, ¿no? ¿Recuerdan cuáles son las otras dos o tres? ¿Qué más lleva? ¿Qué otras complicaciones renales lleva la diabetes? ¿Recuerdan? ¿Mm? ¿La pielonefritis crónica es una complicación? ¿Sí? ¿Mm? ¿Qué más? Papilitis necrotizante, ¿no? La papilitis necrotizante y, por supuesto, también los daños vasculares, ¿no?
Bueno, en caso de la glomerulosclerosis diabética, cursa con albuminuria, proteinuria, ¿no? Puede llevar a síndrome nefrótico en muy pocos casos, pero cursa con hipertensión y con falla renal tardía. Recuerden que después de 15-20 años de diabetes es muy probable que se presente una complicación renal, pero recuerden también que es muy importante el control, ¿no? Por eso cada cierto tiempo los pacientes hay que hacerle microalbuminuria, ¿no? Hay que buscar microalbuminuria. ¿Y qué más hay que buscar? Y hay que controlarlos, ¿no? A través de la hemoglobina glicosilada para ver cómo va yendo sus controles de... O sea, cuanto más normal esté la glucosa, ¿no? Porque cuanto la glucosa está elevada, así como la glucosa se une a la hemoglobina y aumenta la cantidad de la hemoglobina glicosilada, igualmente cuanto más altos son los niveles de glucosa, más lo que se llama la glicosilación enzimática a nivel de la lámina basal glomerular va a ser mucho más acentuada. La vista de microscopía electrónica podemos ver engrosamiento de la membrana basal, vamos a incremento mesangial, puede ser nodular o difuso, esclerosis hialina arteriolar, ¿no? A nivel de los vasos, microaneurismas, atrofia tubular, fibrosis intersticial. A la microscopía electrónica una característica muy importante es el engrosamiento de la membrana basal, incremento en la matriz mesangial, que puede ser, como le digo, focal o segmentario, nodular, y en algunos casos depósito de la membrana basal. Y la inmunofluorescencia es negativo, ¿no? Excepcionalmente puede haber por ahí, ¿no? Bueno, esta es la etiopatogenia que nos explica cómo se produce el daño renal en la diabetes, ¿no? Tiene que ver mucho, como les digo, con los niveles de glucosa, ¿no? Cuando hay niveles hiperglicémicos, ¿no? Viene lo que les decía, la glicosilación no enzimática de las proteínas, ¿no? Que va a hacer que estos se depositen a nivel de la membrana basal glomerular, ¿no? Y esto después a la larga va a llevar a un incremento del colágeno tipo 4. Recuerden que el colágeno tipo 4 es lo que encontramos en la lámina densa central, ¿no? Entonces a eso se debe también el engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Todo esto va a alterar la filtración glomerular y por lo tanto puede llevar a la proteinuria, ¿no? O puede haber alteraciones hemodinámicas también, ¿no? Con el aumento de la presión capilar, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay un defecto metabólico y unos cambios hemodinámicos, ¿no? Son los dos efectos más importantes que tiene para que curse al daño renal. Entonces, desde el punto de vista patológico, los cambios son variados dependiendo de la severidad de las complicaciones. Al inicio solo puede haber un engrosamiento de la membrana basal y un leve ensanchamiento mesangial. Después ya este ensanchamiento se hace mucho más grande, mucho más difuso, ¿no? Incluso puede ser nodular, ¿no? Lo que se llamaba la enfermedad de Kimmel-Wilson, ¿no? Es una glomerulosclerosis nodular, ¿no? Que decían que era patognomónico de la nefropatía diabética, ¿no? Puede haber, como decía, pielonefritis crónica, de lesiones de tipo vascular, así como papilitis necrotizante, ¿no? Esos son los tipos de enfermedad más importantes. Miren ustedes la membrana basal glomerular, cómo se ha engrosado, ¿no? Bueno, creo que ya para ir terminando, vamos a hablar de la amiloidosis renal. Ustedes en la práctica van a ver también una lámina de amiloidosis renal, ¿no? La amiloidosis renal cursa mayormente con proteinuria, con síndrome nefrótico, una característica importante, ¿no? Los depósitos de amiloide, como saben ustedes, es un material amorfo, ¿no? que puede confundir en algunos casos con esclerosis, con hialinosis, ¿no? Esto ocurre, miren ustedes, muy importante a nivel de los vasos, de los capilares y a nivel mesangial, ¿no? Bueno, en algunos casos cuando se utiliza colorantes muy especiales como cristal violeta, rojo de Congo, es muy fácil diagnosticar, pero con hematoxina y eosina al principio es un poco difícil, ¿no? Depósitos fibrulares característicos también subepiteliales, según la fluorescencia es variable, ¿no? Entonces recuerden que en muchos casos esto cursa de manera primaria o puede ser de manera secundaria, ¿no? ¿Cuál es la causa más importante de amiloidosis renal secundaria? ¿No? De amiloidosis secundaria, la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis. Y como les digo, puede ser
No, depósito de amiloide, como saben ustedes, hay un tipo de amiloide que es el de cadenas ligeras, ¿no? Esto forma un tipo de forma primaria o asociada a amiloide múltiple. El segundo grupo, que es la AA, ¿no? Lleva amiloidosis secundaria, ¿no? Entonces, dentro de ellas, como les decía, la tuberculosis, las osteomielitis crónicas, las artritis reumatoide. ¿Dónde es más frecuente la amiloidosis primaria? ¿Dónde? ¿Dónde ocurre más frecuentemente la amiloidosis primaria? ¿En qué órgano es más frecuente la amiloidosis primaria? El corazón, ¿no? El corazón. Patología. Inicialmente hay depósitos en el mesangio glomerular, ¿no? Como ven acá ustedes, unos depósitos por acá, miren ustedes acá, ustedes en su lámina lo van a ver igualito, ¿no? Unos depósitos amorfos, completamente hialinos, que debemos hacer el diagnóstico diferencial de todas maneras con en la lámina que van a ver de glomerulonefritis crónica, ¿no? Donde vemos zonas de esclerosis, ¿no? de los glomérulos, ¿no? Prácticamente todo el glomérulo se va a llenar de este depósito, ¿no? Y cada vez va a haber menos, ¿no? Tiene que ser diagnóstico diferencial, como les digo, con la glomerulosclerosis diabética de tipo nodular, por ejemplo, ¿no? Estas son coloraciones especiales de rojo de Congo que nos permite reconocer, el cristal violeta que nos permite reconocer fácilmente los depósitos, ¿no? Si no tenemos eso, tenemos que hacerlo con hematoxilina y eosina solamente. Bueno, para terminar, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Es una de las enfermedades más severas renales, ¿no? Es fulminante, lleva a la insuficiencia renal progresiva, ¿no? Y acá lo característico desde el punto de vista de microscopía electrónica y de óptica son las crecientes, ¿no? Las crecientes, ¿no? En más del 50% de los casos vamos a encontrar las crecientes, y estas poco a poco van a ir desplazando a los capilares glomerulares. Estas crecientes surgen ¿de dónde? Las crecientes surgen de la capa parietal de la cápsula de Bowman, ¿no? Microscopía electrónica no hay cambios característicos, salvo la enfermedad, ¿no? Miren ustedes las crecientes o semilunas, también como se le llama, ¿no? Que están surgiendo acá un poquito, ¿no? Están formadas por células epiteliales de la cápsula de Bowman, ¿no? Esto va a ir aumentando cada vez más, ¿no? Y puede presentarse como una enfermedad rápidamente progresiva en algunos casos de otras enfermedades, ¿no? Antimembrana basal, idiopática rápidamente progresiva, glomerulonefritis difusa aguda, membrana proliferativa, lupus eritematoso sistémico y Feno-Schöller, ¿no? Miren ustedes cómo poco a poco va desplazando, ¿no? al glomérulo, ¿no? Las crecientes están compuestas por células epiteliales parietales, ¿no? Que van proliferando, ¿no? Y van comprimiendo los glomérulos, ¿no? Y esto se forma como causa de una lesión glomerular severa, ¿no? Acá lo van a ver mejor, ¿no? Acá es normal, ¿no? Normal, ¿no? Acá un poquito que va engrosándose, acá mucho más grueso, acá y acá completamente esclerosada, ¿no? Una cicatriz. La glomerulonefritis rápidamente progresiva entonces puede ser también de dos tipos. El tipo 1, anticuerpos antimembrana basal glomerular, idiopática, síndrome de Kutch-Pacht. Puede ser tipo 2, por inmunocomplejos, idiopático, ¿no? Postinfecciosa, nefropatía por IgA, lupus eritematoso. El tipo 3, ¿no? Asociado a anticuerpos, ¿no? Y dentro de ellos la glomerulomatosis de Wegener y poliarteritis nodosa microscópica. Finalmente, este cuadro nos lleva a lo que se llama la glomerulonefritis crónica. Esto, como saben ustedes, es un estadio final de mucha glomerulonefritis primaria. De acuerdo a lo que ven ustedes, ¿cuál es la que lleva a mayor glomerulonefritis crónica y por ende a insuficiencia renal crónica, ¿no? ¿Cuál es la que tiene la raya más gruesa?
la rápidamente progresiva. Yo les digo 3 causas de glomerulonefritis crónica, ¿no? 3 nefropatías que llevan glomerulonefritis crónica, la rápidamente progresiva, después la focal y segmentaria, ven ustedes, ¿no? La membrana proliferativa, ¿no? Ya en menor grado la membranosa, la IgA y postestreptocócica mucho menos, ¿no? Ustedes van a verlo en la práctica, en este caso los riñones se ven así muy pequeños, ¿no? Con unos gránulos bien pequeños, todos uniformes, ¿no? Para diferenciarlo de la pielonefritis crónica. La pielonefritis crónica, la deformación del riñón es, los gránulos o los daños son de diferentes tamaños, ¿no? Y a la microscopía, como van ustedes en la práctica, van a ver, mira, glomérulos con esclerosis, acá es una coloración de Mallory que nos hace notar claramente, pero si no lo vamos a ver así, ¿no? Esclerosis, ¿no? En algunos casos podemos verlo hipertrofiado para compensar, ¿no? Otra característica, el daño a nivel de los tubos, ¿no? Los túbulos pueden ser atróficos, están dilatados, ¿no? Y también puede haber inflamación crónica. Esto nos ayuda, como se habrán dado cuenta, para diferenciarlo de la amiloidosis, ¿no? La amiloidosis solo afecta los glomérulos y los vasos sanguíneos, no afecta a los túbulos ni afecta el intersticio. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Está